Nos encontramos muy pronto. Hace 2 semanas tuve la oportunidad de poder hablar, de poder predicar acerca de su palabra. ¿Y se acuerdan de qué hablé? ¿Eh? Ay, no escucho, perdón, soy sorda. ¿Se acuerdan de qué? Uy, estoy acoplando, Sergio. ¿Se acuerdan de qué hablé? Ay, me encanta, se quedaron con el ejemplo. Buenísimo, muy bien, de la fábrica. Había comenzado dando este ejemplo de la fábrica en el que mando a mis empleados a trabajar y no les digo qué tenían que hacer, ¿no? Y les comentaba que esto a veces nos sucede cuando estamos en la iglesia y de repente tenemos un encuentro con el Señor y nuestra vida cambia, como cantábamos recién, pero hasta ahí quedamos, ¿no? Pero hay algo más que el Señor tiene preparado para nosotros. Hay algo más para lo que el Señor nos llamó y es para poder caminar en sus caminos, vivir como Cristo vivió, que Cristo crezca en nosotros. Y esto lo manifestamos ¿cómo? A través de los dones. Y es necesario poder descubrir los dones que cada uno de nosotros tiene para poder edificar la iglesia. Sí, con eso me había ido y me incomodé el Señor en este tiempo. Y realmente espero que, bueno, más allá del ejemplo de la fábrica que les quedó, en estas semanas lo hayan podido meditar en sus casas y hayan podido investigar un poco más. Yo tuve un par de minutos simplemente para poder exponer todos los dones y vieron que no era uno solo. Eran muchos dones, teníamos muchos dones a disposición, bueno, teníamos muchos dones que el Espíritu Santo quiere derramar y que ya derramó en nosotros. Pero realmente espero que cada uno haya en su casa podido investigar más acerca de esto, que haya generado en sus corazones una incomodidad. Porque si yo les digo que la iglesia necesita ser edificada, necesitamos sentir esa incomodidad en nuestro corazón. De que, hey, yo tengo que ir a edificar la iglesia. ¿No? Si yo les digo, si yo me paro acá delante de todos y les digo, hermanos, necesito ayuda porque estoy construyendo mi casa. Quizás algunos van a decir, ¿cuándo? Decime la hora, decime el lugar. Vieron que yo hablo por fe nada más, ¿no? Porque es fábrica, casa. Yo apunto a cosas grandes. Pero yo les digo esto, ¿no? Entonces, quizás algunos van a decir, decime la hora, decime el lugar, que yo voy a estar ahí. Pero quizás otros van a decir, y se van. Ahora, esto no estaría tan bueno que digamos, lo ideal sería que el Espíritu Santo nos incomode en nuestros corazones, de que si hay una necesidad de edificar la iglesia, yo tengo que estar ahí. De que si Cristo está llamando y dice, necesito que en ustedes crezca yo, crezca mi carácter, para que así los de afuera puedan conocerlos por el amor que se tienen, entonces yo tengo que tener la necesidad de representar a Cristo de la manera que Él quiere ser representado. Así que, como les digo, realmente espero que hayan podido investigar más, que se haya despertado esa incomodidad en sus corazones de poder tener claridad respecto a qué parte, Señor, querés que yo haga. ¿Cuál es el área, Señor, en el que querés que me desempeñe? ¿En dónde puedo edificar a mis hermanos? Y como les digo, es importante entender esto porque como leíamos, ¿no? Cuando leíamos los pasajes hablábamos de que estos dones son regalos de parte de Dios. No es algo que nosotros merecíamos, no es algo que con nuestras propias habilidades, porque alguno de acá quizás pueda decir, bueno, pero yo ya soy grande, o bueno, pero yo ya soy chico, bueno, pero yo no sirvo para hablar, pero yo no sirvo para esto, para aquello. Es que esa es la maravillosa gracia del Señor, que no depende de nosotros, no depende de las habilidades que podamos tener, no depende de la edad que podamos tener, depende 100% de Dios, de que Él se plació elegirte, de que a Él le agradó elegirte y de que a Él le agradó derramar sobre vos al menos uno, hablábamos eso la otra vez, ¿no? Al menos un don en nuestra vida y que es necesario desarrollarlo. Y es necesario poder entender que Dios derramó esta gracia sobre nosotros y nosotros necesitamos manifestarla. ¿Sí? La gracia no puede quedar estancada, tiene que ser manifiesta. Así que siguiendo en esa línea, les voy a pedir que me acompañen a 1 de Pedro 4, versículo 10, que vamos a recordar un poco. Hoy vamos a profundizar un poco más. 1 de Pedro 4:10, yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice,
Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Entonces acá nos anima, ¿no? Una vez más, fíjense que elige dos lugares, dos posiciones, ¿no? La de hablar en público, que quizás es la más expuesta que está, y la de ayudar, que quizás es lo que se mantiene en lo más privado. Fíjense que en todos lados Dios está operando a través de su gracia. Todo es importante, desde aquel que se expone públicamente hasta aquel que en lo secreto y en lo íntimo da ayuda. Todo es importante para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que es importante cada área, es importante poder entender que necesitamos ser parte de esto. Como les dije recién, esto que Dios nos da es un regalo, es la gracia de Él operando y necesitamos manifestar la gracia de Dios. Entonces, para eso es importante entender qué es la gracia, ¿no? Porque estoy diciendo muchas veces la palabra gracia, de hecho, si ustedes cuentan, la habré dicho ya 30 veces. Pero ¿qué es la gracia? Nosotros alguna vez nos preguntamos esto realmente más allá de lo que alguna vez escuchamos. Entonces necesitamos entender qué es la gracia. Conocemos ya, y les había dicho la otra vez, que la palabra gracia significa un favor que alguien superior le da a alguien que está en un rango inferior. ¿Se acuerdan que les había dado el ejemplo de un hombre que es rico y que decide liberar a un esclavo? Ahora, este esclavo no es que simplemente decía, bueno, gracias por lo que me diste, me voy a vivir mi vida, sino que este esclavo cambiaba completamente su vida. Empezaba a vivir en libertad, pero esa libertad la vivía con honra y con lealtad hacia aquel que lo libertó. Esta es la gracia de Dios. Este esclavo no tenía algún mérito para ser libre. Nosotros no teníamos ningún mérito para ser libre. No había algo bueno en nosotros, no había una capacidad que sea la mejor de todas dentro de nosotros para que a Dios se le placiera libertarnos. Él lo quiso hacer así. Y Él derramó esta gracia sobre nosotros, este favor inmerecido. Así que vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Esta era la condición en la que nos encontrábamos. Este era el lugar donde nosotros nos encontrábamos. Y fíjense que acá directamente dice, antes ustedes estaban muertos. O sea, ni siquiera es que dice, bueno, antes ustedes estaban medio mal. Antes ustedes andaban medio enfermos. No, directamente dice, antes ustedes estaban muertos. ¿Y qué solución hay para un muerto? ¿Cómo ayudás a un muerto? No se puede. No había otra solución. La única solución para un muerto es revivir. La única solución para un muerto es que alguien le dé vida. Esa es la única solución. Entonces nosotros no necesitábamos ayuda, necesitábamos una salvación. Y ahí en Marcos 7:20
Quizás yo en este punto muchas veces me sentí identificada, porque quizás algunos de ustedes tuvo una vida difícil y quizás estuvo cometiendo pecados que vieron que son los más conocidos, ¿no? Aquellos que nosotros decimos que son los más graves, ¿no? El robar, el engañar, ¿no? El matar, ¿no? Esas cosas que nosotros tendemos a ver como pecados más grandes, como que si alguien cometió eso es pecador. Pero de repente la mentira no la vemos como un pecado. Algo que es común para nuestra vida no lo vemos como pecado, ¿no? Y claro, yo muchas veces me preguntaba si yo desde que soy chica voy a la iglesia y no caí en estos grandes pecados. ¿Por qué dicen que soy esclava del pecado? ¿Por qué sería una pecadora si no cometí estos grandes pecados? Y esto lo pensaba mucho, ¿no? Cuando era más chica. Y hasta que un día pude entender de que en realidad todos nacimos con una inclinación al pecado. Todos somos esclavos del pecado. De alguna u otra manera, a través de las mentiras, a través del orgullo, a través de vivir en una independencia a Dios, creyendo que nosotros somos los mejores, creyendo que nosotros tenemos el mejor lugar para juzgar a las personas, para condenar a las personas, para ver y determinar quién se merece algo y quién no se lo merece. Nos ponemos constantemente en una posición, en la posición de Dios. Y eso es vivir en independencia de Dios. Eso es querer quitarle el trono al Señor y ponernos a nosotros, a nuestros pensamientos, a nuestras opiniones en el lugar del trono de Dios. Entonces, me acordaba de esto que está ahí en Marcos 7:20, que dice Jesús, ¿no? Dice, es lo que sale de su interior lo que los contamina, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. Porque acá estaba hablando Jesús, le estaban reclamando a Jesús acerca de ciertos rituales que hacían. Y Jesús era muy claro, él decía, los rituales que pueden hacer no es lo que los hacen pecar, sino lo que sale dentro de su corazón. Es lo que los pone en un lugar de pecadores. Entonces, ninguno de nosotros puede decir, bueno, pero yo soy bueno. Vieron que a veces hay personas que dicen, bueno, pero yo soy buena, yo nunca le hice mal a nadie. El punto no es ese. El punto es que ya nuestro corazón tenía una inclinación hacia el pecado. Nuestra propia naturaleza ya era pecaminosa. Entonces, todos estábamos incluidos en esto. Todos éramos esclavos de este pecado. Todos necesitábamos la vida en nosotros. Seguimos ahí en el versículo 4 de Efesios 2, 4. Pero Dios, me encanta esto, porque acá está diciendo, estaban muertos por todo lo que hicieron. Y podríamos quedarnos ahí y es algo totalmente desalentador. Es una realidad pésima, es una realidad depresiva. Porque está diciendo, estás muerto, por tus pecados estás muerto. Pero en el versículo 4, esta es la verdad del Evangelio. Pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Es tremendo porque ven en un relato, es como que la historia nuestra ya estaba en picada. No teníamos solución. Como decíamos recién, al muerto no tiene solución. No teníamos solución. Pero Dios levantó a Cristo de los muertos y con Él derramó esta gracia sobre nosotros. Entonces es importante entender esto, porque es Dios. No dice, pero Brenda decidió revivir. No dice, pero tal decidió revivir. No, pero Dios, que es tan rico en misericordia. La misericordia es ver que una persona merece. Si una persona erró, si una persona cometió una falta, ve que esa persona merece un castigo, merece pagar por lo que hizo. Pero decide perdonarlo.
Esa es la misericordia. Es ver la realidad, ver que estábamos muertos. Pero Dios no decide quedarse así. Decide darnos vida, decide darnos gracia. Romanos 5:8, no lo busquen, yo lo leo, dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Seguimos en el versículo 5 de Efesios. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Me encanta este pasaje, porque ahora no es que simplemente Dios nos encuentra, no es que simplemente Dios decide perdonarnos, sino que ahora Él decide darnos una posición espiritual. Porque, miren, el otro día escuchaba este ejemplo que me pareció muy bueno, que hablaba acerca de entender qué era la justicia, qué es la misericordia y qué es la gracia. Y daba este ejemplo con un juez, ¿no? Un juez tiene delante suyo a un hombre que cometió, que robó, ¿sí? La justicia diría: este hombre robó, tiene que pagar, va preso. Eso sería justicia. Cometió una falta, hay un precio que pagar y paga el precio. Esta persona paga el precio de la falta que cometió. La misericordia, como les decía recién, sería que el juez ve lo que hizo y dice: te perdono. Tu falta ya está, vaya, sea libre. Pero la gracia va más allá. La gracia es cuando el juez, que está en esta posición superior, decide bajar, perdona a aquel que cometió la falta y le dice: vení, que yo te voy a llevar a mi casa y vas a tener un lugar de honor junto conmigo. ¿Quién haría en su sano juicio eso? Díganme, ¿alguno de ustedes podría hacer eso con alguien que cometió una falta contra ustedes? Por eso Dios, que es tan rico en misericordia, como dice acá en su palabra, que es tan rico en gracia, no, gracias, realmente gracias Dios, porque no va con nuestro pensamiento, no va con nuestro razonamiento. Dios decide perdonarnos, decide libertarnos y decide llevarnos junto con Él y darnos una posición espiritual junto con Cristo. Miren, díganme si no es hermosa esta gracia que Dios derramó con nosotros. Por eso es que acá lo volvemos a leer, dice: pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Qué hermosa es la gracia que Él derramó sobre nosotros. Yo me anoté acá, esto significa que ahora nuestra identidad cambió. Ya no somos esclavos, ahora somos hijos de Dios y parte de su reino. Y ahí vamos a ir a Tito, les prometo que ya terminamos. Tito, capítulo 2, versículo 11, dice: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a leer todo, ya que nos queda poquito. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Me encanta, porque ahora no es que solamente la gracia nos encuentra, la gracia de Dios nos salva, nos perdona, nos liberta, nos posiciona en un lugar espiritual de autoridad que no merecíamos, sino que también esta gracia pide
nos instruye. Esta gracia pide que vivamos conforme a esta libertad que obtuvimos. Entonces, la gracia no es algo pasivo, algo que recibimos una sola vez y con eso estamos contentos. La gracia también es aquella que cuando la recibimos, inevitablemente tenemos que responder ante esa gracia. Tenemos que responder, tenemos que manifestarla. Como les daba el ejemplo de este hombre rico que libera al esclavo. El esclavo ya no vive para sí mismo, ahora vive para honrar y vive en lealtad a aquel que lo libertó. Entonces, es necesario poder manifestar esta gracia. Volvemos por último ya a Efesios 2, 7, sé que los hice pasear un poco. Y terminamos de leer acá. Efesios 2, 7 sigue diciendo: de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces la gracia solamente no nos es dada para que la recibamos simplemente, sino que la gracia también nos direcciona. La gracia también nos da un propósito. Por eso es tan importante poder entender esta gracia, porque no es algo que nos tenga que dejar quietos. Cuando recibimos esta gracia, cuando tenemos este encuentro con el Señor, cuando entendemos y creemos el gran sacrificio y la resurrección de Cristo, no podemos permanecer igual. La otra vez cantábamos una canción que decía: mi vida nunca más será igual. Es que es así. Nuestra vida no puede volver a ser igual una vez que tenemos este encuentro con el Señor, una vez que esta gracia es derramada sobre nosotros. No podemos, cuando suceden situaciones, volver a comportarnos de la misma manera. Cuando ya tenemos la gracia de Dios derramada a nosotros. No podemos pensar de la misma manera cuando esta gracia ya nos alcanzó. No podemos permanecernos quietos cuando esta gracia ya ha sido derramada a nosotros. Por eso, como les decía al comienzo, ¿no? Los dones, es necesario que cada uno de nosotros tenga esta incomodidad para poder conocer, Señor, ¿cómo puedo manifestar tu gracia? Señor, dame esta guía, Espíritu Santo, dame esta guía para poder ser un agente de tu gracia, para poder ser un canal de tu gracia. ¿Cómo manifiesto esta gracia? Yo me noté acá que siempre me anoto preguntas. Si Dios ya nos dio esta gracia, ¿cuántos creen que Dios le dio esta gracia? Recién leíamos que por creer en el Señor Jesucristo, la gracia es derramada en nosotros. Les pido a todos los de alabanza que suban. A todos los de alabanza. Cuando esta gracia, cuando creemos en Cristo, esta gracia es derramada sobre nosotros, entonces la pregunta es, ¿dónde la estás manifestando? ¿Dónde estás manifestando esta gracia de Dios? Y no hablo solamente de cumplir roles en la iglesia. Hablo de qué parte del cuerpo de Cristo estás edificando. No tiene que ver con tener una posición de líder. Bueno, pero yo no soy líder. Quizás algunos pueden decir, bueno, pero yo no soy líder, o yo no estoy en el alabanza, o yo no soy maestro en la escuelita o en el ET. No se trata de esas cosas. Hoy están, hoy tenemos la posibilidad de servir de esta manera. Mañana no están. Mañana se nos prohíbe la libertad a todos y ¿qué hacemos? No se trata de tener posiciones de liderazgo o de autoridad eclesiástica.
Se trata de tomar la autoridad espiritual que Dios nos dio como hijos de Dios, en este reino de Dios, en este mundo que necesita vivir la manifestación de la gracia de Dios. Entonces, esta es la pregunta, ¿no? ¿Qué parte del cuerpo de Cristo estás edificando para que juntos podamos ser ese reflejo de Cristo, ser ese reflejo del amor que Él tanto anheló? Los invito a que se pongan de pie. Esta gracia que nos llamó también nos llama a vivir cosas más grandes. Hoy en día estamos en un mundo que de este lado del continente estamos más o menos bien. Nos podemos quejar de algunas cosas, ¿no? Pero más o menos estamos bien. La podemos pilotear. Pero que del otro lado del mundo hay una guerra dándose. Hay gente que día a día no sabe si se va a levantar. No sabe si justamente en el patio de su casa va a caer algún misil o algo. Y aún así, la palabra de Dios se sigue extendiendo. Es más, dice su palabra en Apocalipsis que cuanto más persecución haya, más se van a avivar aquellos que van a predicar su palabra. Aún más los van a encender. Entonces, hoy podemos tener esta libertad. Y pensaba en que estas personas, aún estando en situaciones de tal peligro que implican literalmente su vida, aún así siguen predicando de su palabra. Y digo, ¿qué es lo que los enciende tanto que literalmente dan su vida? Que no tienen miedo a morir por esta causa. ¿Qué es lo que había en los corazones de todas las personas que a lo largo de estos años sufrieron y murieron para que el día de hoy podamos tener una Biblia? ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que tenían dentro de su corazón? Gracia. Gracia. Gracia de Dios que los encontró. Gracia de Dios que nunca los volvió a dejar ser igual. Gracia de Dios derramada de tal manera que no podían callar, porque sus corazones se encendían por causa del Evangelio. Porque más y más personas necesitaban escuchar que Cristo los ama, que Cristo vino y murió por sus pecados. Que estábamos todos condenados, sí, pero que en Él tenemos salvación. Los invito a cerrar sus ojos. Señor, te agradecemos por este día, por esta gracia que derramaste en nosotros. Porque a través de tu palabra podemos ver cuánto te placía encontrarnos. Podemos ver el fuego en tu corazón de querer encontrarnos. De querer que estemos cerca tuyo, de que seamos parte de tu familia. Por eso te damos gracias. Y te pedimos perdón si hasta ahora hemos respondido de una manera negativa. Si quizás no entendíamos completamente esto que derramaste en nosotros. Si quizás le dimos la espalda o decidimos mantenernos al margen. Incomodó nuestro corazón para poder responder a esta gracia, a este amor derramado en nosotros. Gracias, Jesús. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas ante ti, oh gran Señor. Señor, ahí en tu trono que estás sentado y te rodean los ángeles. Y santos
los ancianos se inclinan a adorarte. Al ver tu gloria es inevitable no honrarte. Espíritu Santo, abre nuestros ojos para poder entender. Abre nuestros ojos, danos discernimiento para poder ver a nuestro Señor. Queremos responder en adoración. Queremos responder en alabanza. Queremos responder con nuestras acciones. Porque todo lo que viene de vos, Señor, vuelve a vos en gloria. Enséñanos a ser instrumentos que puedan responder a esta gracia, a esta gloria maravillosa que decidiste derramar en nosotros. Tú eres digno de adorar. Todo lo que viene, todo lo que recibimos, lo queremos dar para tu gloria. Enséñanos a vivir como Cristo vivió en este mundo. Espíritu Santo, forma en nosotros el carácter de Cristo para dar gloria a nuestro Padre. Eres digno de adorar. No hay otra manera de responderte, Señor, que dándote gloria. Digno de adorar. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Te invito, iglesia, a que puedas levantar tu voz al que es digno de adorar. No tengas vergüenza. ¿Cómo vas a responder a esta gracia? ¿Cómo vas a responder a esta gracia? Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria. Tú eres digno de alabar. Tú eres digno. Tú eres digno de adorar. Todo lo que viene de ti, todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tuya es la gloria. Señor, te damos gracias por poder tener esta oportunidad de escuchar de tu palabra. Porque una vez más te agradó. Una vez más te agradó que nos encontráramos. Una vez más te agradó. Una vez más te agradó atraernos hacia vos. Te pido que hagas crecer en nosotros el fruto de tu palabra. Que cada uno de los que están en este lugar y hayan escuchado hoy esta palabra sientan la incomodidad en su corazón, sientan ese ardor, ese fuego en su corazón, para no dejarlos igual. Que podamos sentir el dunamis del Espíritu, porque entendemos que todo lo que nos das, todo lo que viene de vos, no podemos mantenerlo escondido, no podemos mantenerlo reprimido. Necesitamos ser personas que manifiesten tu gloria. Por eso incomodanos cada día a poder entender aún más y más de esta gracia. Tuya es la gloria. Te damos gracias, Señor.
Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, por este sacrificio. Gracias, Espíritu Santo, por la obra de todos los días. Gracias, gracias. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Gracias. Tuya es la gloria. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Amén y amén.